Esto es Palabras de Paso, un podcast donde nos sumergimos en busca de las letras perdidas. Hola querida audiencia de Palabras de Paso y de Radio Poesía que nos escuchan desde toda Iberoamérica, desde Montevideo, Uruguay. Quien les habla, Waldemar Fontes, y el grupo cultural Artes Entre Columnas, les damos la bienvenida a este programa número 48. Hoy estaremos hablando de literatura, música, arte y cultura. En el momento musical los vamos a invitar a escuchar un tema relacionado a la primavera que ya se viene a cargo de la banda uruguaya La Teja Pride. En Cosas Oídas por Ahí comentaremos algunos eventos que nos han parecido de interés, como ser los planes para celebrar los 100 años de la radio en Uruguay. En el momento de poesía vamos a escuchar una selección de poemas de varios autores y al cierre, en la voz de Esther Casas, vamos a continuar con la serie de cuentos del libro Buscabichos del escritor uruguayo Julio César da Rosa. Así que, sin más preámbulos, los invitamos a escuchar lo que tenemos para ustedes hoy. Desde Montevideo, Uruguay, Palabras de Paso. Y ahora, te invitamos a compartir un momento de música y canciones. Estamos en septiembre y comienza la primavera. En homenaje a esta florida estación del año, nos deleitamos con este tema de la banda montevideana, La Teja Pride, Primavera. Piba, vos sos mi droga. Abrí la caja de tu sonrisa y me explota. ¿Quiere Luna Bomber deshacerse de mí? ¿Será porque tengo un propósito desde que nací? Saco chispas porque voy uniendo cables, sin apuros en visto de tiempos memorables. Divulgo el saber como antiguos nahuales, por eso tengo mucho más amigos que rivales. Compa, salta la bronca, bailate una polka. Nada que guardarse en medio de la ronda. La tribu con su magia volvió, y entre bombos y samples este conjuro lo doy. La entrada gratis, Charlie siempre lo supo, cruzando melodías para aumentar el pulso. Estilo propio, déjame por export. La cantera siempre pelo, diamantes de carbón. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera. Mentiras que hacen al hombre, hay tanto humo por aquí que todo parece Londres. Quiero agradecer tu sincera ternura y este periplo prendido a tu cintura. Purifica tu danza, ese don me cabe y te quedaste bailando sin que sea notable. Gracias por tus soles, tus ojos y ofrenda, por ese poder hipnótico que a mi fe alimenta. La piel reconoce de sales, intensidad. El sabor distingue calores de libertad. Buscando la secuencia simple para soltar, fluyendo con el propio pulso y cuerda barra. La colmena enfilada viajando en banda, 24/7 esquivando la telaraña. Si de respuestas se evalúan resultados, de obreros del ritmo y se calzaron tus pasos. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera. Sos la única flor de toda la pradera. Regálame tu beso al viento y que se venga la primavera.
estábamos escuchando Primavera por la Texas Pride. Voces oídas por ahí. En este año se cumplen 100 años de la radiofonía en Uruguay. En homenaje a este tan importante centenario, tomamos un audio publicado en YouTube en Historia de los Medios y Patrimonio Sonoro que nos cuentan cómo ha evolucionado la radio en Uruguay en estos 100 años. Escuchemos estas cosas oídas por ahí. En noviembre de 1922, Uruguay iniciaba las transmisiones regulares de radiodifusión desde la radio Paradisábal y unos meses más tarde lo hacía la General Electric. En pocos años, el dial AM alcanzó la cifra de 24 estaciones. Las 450 radios actuales, entre ellas Uniradio, expresan su permanencia y su lugar en la cultura. A través de un siglo, la radio ha cambiado muchas veces, pero a Galena, digital o en pantalla, mantiene viva su esencia y su presencia. Los intereses que existían entre las dos difusoras eran completamente distintas. General Electric nunca partió de la base de que la estación de radio debiera ser una fuente de recursos. Por el contrario, siempre consideró que el recurso tendría que venir en función de la venta de receptores. Fue una presunción o una aspiración que la experiencia demostró después que era un poco optimista. Y después de un largo periodo en que se transmitió absolutamente sin ninguna propaganda comercial. ¿Qué se transmitía en ese comienzo de radio? Se transmitía casi toda música clásica. Y había a través de muy buenos músicos. ¿Era el encargado en vivo? Sí. Sí, porque en aquella época el disco era de una gran imperfección. Se transmitía el disco con púa de acero, que hacía bastante ruido, tenía mucho ruido de fondo, y además el método de transmisión era ubicar el micrófono delante de la caja de resonancia del gramófono. Claro. Quiere decir que todo eso hacía que se degradara cada vez más la calidad del sonido. Aparte de la música, había conferencias, había gente que hablaba. Este primer periodo de experimentación. Desde 1927, el Estado uruguayo tiene su antena puesta en la cultura, hasta que por ley en 1929 se creó el SODER. La radio oficial se distinguió por su organización y programación. Lo curioso fue que se marcaron los campos. La radio oficial tenía una responsabilidad enorme en el sentido de que tenía que cuidar la forma del decir, todo, un estudio, digamos, cómo sonaba mejor la voz, cuál era el mejor tempo que había que darle a la comunicación para que llegara al oyente sin aturdirlo, para que el oyente captara el mensaje. Había que cuidar que en el mensaje no hubiesen elementos ni espurios ni tendenciosos, porque era la voz del Estado, que se supone que era un arbitrum elegantiarum, que no caía ni de un lado ni del otro, sino que se mantenía en un perfecto equilibrio, y eso era CX6. CX6 tenía que asegurar ese sello, que era la voz del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, que llegaba al mundo con un decir muy español, muy del Río de la Plata, pero que era un lenguaje pulido. Pero no todo era la música. En 1930, la radio pública transmitió los partidos del primer campeonato mundial desde el Estadio Centenario. El interés por oír esas comunicaciones era tan enorme, sobre todo entre la gente modesta, que no podía pagar lo que costaba en aquella época un receptor de radio, que había que hablar del equivalente a $300 para tener un receptor medianamente bueno. Había descubierto que con un cristal de galena y el teléfono común y corriente se podía hacer un receptor que permitiera la recepción dentro de un radio razonable, naturalmente. Yo era el chiquilín de los mandados. Me hacían buscar la onda ahí con la piedrita de galena, detectarla donde estaba, en la faceta que salía mejor, y después que conseguía tenía que entregarla a los mayores, que eran los interesados en verla. Así que no perdían el tiempo en buscarla. En aquella época todo era favorito porque era una novedad. La radio, todo es imaginación.
una frase a veces, sugiere mucho más. El que está oyendo, porque solamente tiene el oído, no sabe cómo es la persona que está hablando, o una vez no lo conoce, y llena con su imaginación. Sí, supone cosas. Sí, señor. Supone cosas. De pronto se encuentra. Voces oídas por ahí. Desde Montevideo, Uruguay, Palabras de Paso. Momento de poesía. La ciudad se ha sumido, ha caído en lo hondo del sueño. También se ha hundido el cielo en secreto silencio. Inmóvil, solo, estoy en madrugada antes de toda luz y toda sombra. Inmóvil, solo y lejos de la aurora, y lejos de la noche y las campanas solas. Y velo sin sentido, lámpara olvidada, sin amigo que escuche y sin niño dormido y sin amada, y sin embargo vivo. Sin embargo, sereno, estoy despierto como lámpara olvidada en el recuerdo. Yo fundo en el vacío rincón de mi presencia el silencio del templo. El silencio del templo que recoge mi escaso sinsentido de llama, que recoge el olvido y se calla. Al borde del camino. Diego Pérez Pintos, Montevideo, 1961. 5 poetas jóvenes uruguayos. La ciudad no eras vos. No era tu confusión de lenguas ni de sexos. No era el cerezo que florecía blanco detrás del muro como un mensaje del oriente. No era tu casa de múltiples amantes y frágiles cerraduras. La ciudad era esta incertidumbre, la eterna pregunta: ¿quién soy? Dicho de otro modo, ¿quién sos? La ciudad, de Cristina Peri Rossi, por María del Carmen Licegán. Eran azules aquellos unicornios que habitaban las flores de mi casa. En mis sueños de niño los miraba desde el jardín por sobre la terraza. Eran la luz de todos mis cariños, el condimento de cuentos infantiles. Siempre alegres, radiantes y gentiles, me recordaban que aún era el niño. Era cual alma que habita los armonios, hoy notas sueltas envueltas en la gasa, con que resguardo el pasado que no pasa. Pasó el tiempo de azules unicornios, hoy la carroza no es más que calabaza, pero aún están con el niño en la casa. Calabaza Azul, un poema de Carlos Euguerot, de su libro Tal vez mañana. Una lira para Neurofragelo. Aquí, entre los millones de autos y alineados en carrera, sin tiempo y empujones, siento como si fuera, sin ti, este pandemonio, una pradera. Reina y magna emperatriz de las energéticas, en tu ausencia son góticas, pacíficas, quiméricas. Buenos Aires, Vietnam y Norteamérica. Cataratas de luces y aludes de semáforos y ruedas, repletos autobuses, frenéticas veredas. Sin ti son otoñales alamedas. Me gusta cuando ausente, porque, como callada estás, querida, pareces de repente tímida e inhibida. Sin duda, porque ya no eres oída. Pienso que en este instante, con dulzura y con gracia femeninas, de tu jeep al volante subirás las esquinas, entrarás sin bajarte en las cantinas. ¿Cuántos vidrios rompiste? ¿Cuántas ventanas, dime, derribaste? ¿Qué puertas agrediste? ¿Qué cristales dejaste?
¿Quién huye de ti ahora? ¿Cuántas glándulas y tímpanos estallaron? ¿Quién furioso te persigue? ¿Cuál venganza persigues? ¿Qué salas destrozaste? ¿Cuántos jarrones mincha trituraste? ¿Cuántas bañeras tienes secuestradas? ¿Cuánto peatón pisaste y auto hiciste pomada? ¿Cuántos pianos disputas a patadas? ¿En qué antártica ruta conduces al suicidio a capitanes? ¿A Sumatra o Calcuta te lanzas tus afanes entre alaridos, llantos y desmanes? Si te conoce un día Bette Davis, dirá que ha malgastado su inspiración bravía en roles educados y filmará La boina del tornado. Una lira para Neuroflagelo, un poema de Roger Falca, leído por Jacqueline Valois. Huir del presente, de la hora, volver atrás, hacia la edad querida y brillante que veo desde aquí. Tiene trompetas y flores en jardines, tiene paz en los hombros y tiene juventud en el olor del aire. Tiene banderas y luz y fantasía, homenaje a la vida. Se plantea con un gran parque verde con manchas blancas que mueven la luz. Se plantea sobre todo como otro lugar, otros hombres, no aquí, no ahora, no estos. Lo tengo frente a mí, él ya está viejo, ese color marrón en su chaqueta, ese color grisáceo en sus zapatos y ese pliegue en la piel junto a la oreja y sus ojos no totalmente abiertos. Ese hombre frente a mí ya supo que la vida es corta, mucho, mucho más corta que nosotros, los hombres. Huir del presente, un poema de Esteban Otero, leído por Diego Rondine. Escribo, pienso, leo, traduzco 20 páginas, escucho las noticias, escribo, leo. Escribo, pienso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escribo, pienso, leo. Un poema de Idea Vilariño, en su propia voz. Desde Montevideo, Uruguay, Palabras de Paso. Les presentamos Buscabichos, una serie de relatos para niños del escritor uruguayo Julio César da Rosa. Cuando venía para la escuela quiero contar. Con esta introducción de Bicho Feo del cantautor uruguayo Ricardo Fernández Mas, los invitamos a escuchar en la voz de Esther Casas los capítulos de Buscabichos. Hoy escuchamos El Petizo Overo. La historia del petizo overo es más larga que un cuento de abuelo. Larga y pintoresca es. Según mis datos, este petizo era más viejo que Matusalén. Pues recuerdo que siendo yo un hombrecito con solo 7 años bien cumplidos y vividos, él me llevaba 2 o 3 primaveras adelante. Resulta que cuando nací, el tal me estaba esperando. Mejor dicho, me esperaba con un petizo overo de regalo un tío que sería mi padrino si yo nacía varón. Se dio la casualidad de que nací varón. Saqué doble premio, padrino y petizo overo. De mi padrino siempre tenía noticias, pero de mi petizo, hasta mucho tiempo después de haberme hecho jinete, solo la noticia de que existía. Estaba él ya domado para mí el día en que me dijo mi madre: «Me parece mentira que tengas caballo de tu andar». Y estaba ensillado para mí
la madrugada en que mi padre me sacó apurado. «Vamos, que viene clareando». Arreciaba el escándalo matinal del bicherío casero. Medio a tientas, en la semioscuridad, montamos presurosos. Mi padre, en su zaino patón y grande como un rancho. Yo, en mi petizo overo. Minutos después, nos habíamos echado a las espaldas el coro de los bichos. Íbamos a parar rodeo. El acontecimiento era para mí una fiesta total. El alma se me transformaba en un pozo de alegría cosquillante. Enseguida, el pozo comenzaba a desagotarse por un chorro de prosa surtida. Chorro limpio, fresco, inocente, como mis 7 años en flor. A todo esto se me agregaba aquella vez la hora de la mañana. El amanecer era para mí otro manantial de contentura, pero esta, una contentura sin cosquilleo. Suave era, más honda que la otra, como si viniera de más lejos que del alma. Y aquel amanecer venía avanzando como mandado a ser para mí, chisporroteante de insectos y de pájaros, rojo, oloroso y fresco como una fruta estival. Tantas cosas lindas juntas me impidieron, por un rato, darme cuenta de otras tantas feas cosas. Llevábamos varias cuadras andando cuando empecé a advertir, por ejemplo, que vuelta a vuelta el paso del zaino me tiraba el ovejero lejos allá atrás, y que al aparearnos para conversar con mi padre debía mirar hacia el cielo, y que al mismo tiempo mis pies iban casi tocando el suelo, y que de seguir en aquel trotecito repiqueteado que me sacudía hasta las entrañas, volvería más muerto que vivo a mi casa. Yo había aprendido a andar a caballo en señores caballos. En medio de un rodeo de novillos, mi cuerpo solía sobresalir entero. Viéndome ahora, allá abajo, sentí una profunda amargura. Pensé que entre una majada de borregos apenas se me vería la cabeza. Me vi nadando montado en cualquier cañada, sepultado entre carquejales, caminando por encima de mi cabalgadura en los lugares pedregosos. En pocas palabras, me sentí dolorosamente rebajado como hombre de campo. Tuve la mismísima sensación de ir montado en un cusco. Al regreso, le dije a mi padre: «Yo no subo más en esa porquería». «¿Qué culpa tiene el pobre de ser chiquito?» «¿Y qué culpa tengo yo?» «Tendrás que darle alguna explicación a tu padrino», me dijo mi padre. Se la di. Le mandé decir que como petizo, el overo me parecía un gran petizo, pero que yo estaba muy viejo para esos trotes, que lo iba a reservar para cuando tuviera hijos, le agregué. Mi padrino me mandó inmediatamente su respuesta, que estaba de acuerdo, me decía, con que yo conservara el overo para mis gurises. Por mi casa desfilaban en aquel tiempo toda clase de muchachos y de muchachones. En materia de trato animal, los había de regular para arriba y de regular para abajo. A sus manos fue yendo a parar de a poco mi petizo. Todos tuvieron su historia que contar sobre el overo, pero hubo uno que solo contó derrotas. Ese fue José. Era de los de regular para muy abajo. Como buen matacaballos, quiso hacer del overo un petizo de circo, es decir, enseñarle bobadas, no para lucir al petizo, sino para lucirse él, como hacen todos los que martirizan a los animales para obligarlos a hacer cosas de gente. No pudo con el overo. Decía José que no pudo porque en vez de petizo el mío debió ser un burro de carro. Pero no pudo porque el petizo era mucho más inteligente que él. Le calculaba a José todas sus malas intenciones y vuelta a vuelta lo mandaba a rodar por los aires, como para que a golpes aprendiera José que con un petizo como aquel petizo no se iba a hacer el vivo cualquier compadre.
Quiso obligarlo a caminar en 2 patas con el propio José arriba. Siempre salía José en 4 pies, casi con el overo arriba. Buscó enseñarlo a venir hacia él cada vez que se le ocurriera enfrenarlo. El overo se le arrimaba despacito hasta que José estiraba la mano con un mechón de pasto o una espiga de maíz. Mordía el bocado, daba un brinco y salía disparado. Trató de darle lecciones de urbanidad, escarceos, pasos marciales, no sé cuántas clases de saludos, siempre delante de la gente. Cuando José más se esmeraba en hacerlo y mostrar la educación, el overo daba media vuelta de golpe y se ponía a tirar patadas al aire. La batalla final fue para enseñarlo a saltar obstáculos. La derrota final fueron las estrategias del overo para eludir los obstáculos sin saltar. Si era una zanja, se largaba al fondo aún a costa de algún golpe. Si un palo o un alambre horizontal, lo pasaba por abajo aún a costa de sacárselo a José de encima. No pudo José con el overo. Confesó su derrota, le sacó el freno y allá salió el vencedor bebiendo vientos campo afuera. Poco contacto personal tuve con mi petizo desde entonces. Lo veía por ahí, junto a otros caballos, y me limitaba a admirarlo. Admirarlo, sí, porque chiquito y todo, me resultó un coloso al final. Tanto que hasta sentí algún remordimiento de no haber procurado un trato más cordial con él. De pronto hubiéramos llegado a ser grandes amigos. Me doy cuenta ahora de que todo falló por cuestiones de tamaño y de tiempos. Tamaños y tiempos de gurises y de caballos. Buscabichos, de Julio César da Rosa, en la voz de Esther Casas, del Grupo Cultural Artes Entre Columnas. Les habló Waldemar Fontes. Los invitamos a seguirnos con más historias de Buscabichos. Artes Entre Columnas. En busca de las letras perdidas en nuestro interior, encontramos cuentos, poesía, reflexiones y pensamientos que nos ayudarán a seguir buscando. Palabras de Paso se transmite online por Radio Poesía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, estamos en Blogspot y en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Artes Entre Columnas. Búscanos y envíanos un mensaje. Queremos saber desde dónde nos escuchas.